Bueno, vamos a esperar a que Federico se conecte para poder... ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Cómo andás, querido amigo? Ahí está. Desde el centro. Tenés que... ¿Cómo andás, Gustavo, querido? Fede. Hola, ¿cómo andas, Nico? Bien, la verdad que muy contento de que por fin podamos tener una charla política que hacía tiempo nos la debíamos. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien por allá? Bien, bien, la verdad que nos podemos quejar de llenos, diría yo, en cuanto a la cuarentena, digamos, pero bueno, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo los está tratando a todos ahí? Bueno, para los que no saben, o no sé si vos lo dijiste, nosotros estamos acá en Cosquín y Es verdad, no lo dije. bueno, a nivel laboral, yo vengo trabajando con la Universidad Blas Pascal, siempre con la modalidad virtual, y con el instituto, con el Centro Integral Cosquín, pasé a todos los alumnos al Classroom, así que bueno, gracias a Dios pude trabajar, digamos, bien, tuve una buena adaptación por parte de la gente, así que no hubo mayores dificultades. Y acá en Cosquín, la verdad que de golpe explotaron los casos, y digo explotaron entre comillas porque empezaron con 5, hoy ya estamos en más de 20, no sé si más, y la verdad es que es preocupante por el simple y sencillo hecho que la gente no toma mucha conciencia acá. Usan barbijo, pero no todo el mundo usa barbijo. Sí, sí, acá también, acá posterior a la marcha, a la última convocatoria que se hizo a nivel nacional del 17 de agosto, también explotaron supuestamente los casos y bueno, paradójicamente no están usando el equipo adecuado para poder determinar si son casos positivos de COVID-19, pero bueno, lo dije y no lo tenía que decir. Pero bueno, lamentablemente, de todas maneras, la gente tampoco, es cierto, no colabora mucho con el tema del cuidado. Acá en Rosario se venían haciendo las cosas, la verdad que muy bien, y de repente, bueno, han explotado los casos. Mirá, Pero fundamentalmente a mí la sensación que me da es que la gente no toma la verdadera dimensión y la gravedad de lo que está pasando, porque si bien esto es una cuestión de cuidado personal, bueno, ahí leo que algunos dicen te morís usando el barbijo, pero la realidad es que te vas a morir mucho peor si no lo usás. La realidad es esa, no es una gripe, es una enfermedad bastante severa y por lo que yo estoy escuchando por distintas fuentes, las consecuencias quedan, digamos, la gente lamentablemente termina teniendo problemas mucho mayores, inclusive dicen que está dejando en algunos casos secuelas en todo lo que se refiere al tema de nivel cardiovascular y nivel cerebral, o sea que no se está dando, yo creo que el problema acá es que no se está dando toda la información que se debería dar. Y eso es grave, eso es grave. No meter miedo, pero sí, sí creo fundamentalmente que se debería dar la información correcta y que la gente tome el verdadero conocimiento de lo que está pasando. Creo que por ahí va la situación. bueno, personalmente yo creo que la cuarentena, digamos, ha sido un factor primordial del gobierno nacional argentino. Es más, a mí me gustaría saber qué hubiese hecho Alberto Fernández si no hubiese tocado el tema de la pandemia. Si el virus no hubiese llegado a la Argentina, ¿con qué escenario nos hubiésemos encontrado? Porque no tiene plan económico, no tiene plan social. Ahora, bueno, ahora vamos a abordar el tema un poco de lo que es el proyecto que se está votando ahora mismo, que se está debatiendo ahora mismo para posteriormente votarlo, que es la reforma judicial, pero creo yo que esto hubiese explotado de alguna forma en el aspecto social y económico por la falta de ideas y de claridad que tenía el gobierno a la hora de enfrentar determinados temas.
Pero de ahí en más, a mí me parece que las personas están sometidas a un marketing de miedo total por el tema del gobierno nacional, los medios de comunicación también, que avasallan constantemente a la población con estos temas de miedo, de que si no usas barbijo te morís. Yo creo, y esto es personal y yo me hago cargo de lo que digo, creo que la gente debería empezar a convivir con el tema del virus como convivimos con otras enfermedades, porque si no empezamos a reactivar lo que es el tema de si no empezamos a reactivar la economía y la gente no puede salir a trabajar, entonces nos vamos a ver, de hecho ya estamos en un aprieto muy importante respecto a lo que es el factor económico, el factor social. Acá en Rosario se está sintiendo mucho lo que es el tema de la quema de las islas. Y esto no pasa este año, esto no pasó este año, esto viene pasando hace 20 años, el tema, y a la gente hoy le molesta mucho más que el año pasado, cuando quizá el año pasado la quema de isla fue peor que la de este año, pero molesta más porque estamos todos muy tensos, muy asustados, hay un montón de cosas que están haciendo que cualquiera sea la situación, por más mínima o grande, explote, la gente explota. Entonces creo que, bueno, eso es un error que el no saber cómo manejar la pandemia, al gobierno nacional, no saber cómo manejar el aspecto de la cuarentena y la economía, le va a jugar y le está jugando un papel totalmente en contra. Por eso yo te quería preguntar, antes de arrancar con el tema eh, del proyecto que se está votando en el Senado, ¿qué pensás vos de los dichos que dijo Duhalde? Él se lo adjudica a la pandemia, pero ¿qué pensás vos? Mira, yo sinceramente me quedé bastante sorprendido. Yo soy profesor de historia, me quedé bastante sorprendido de cómo se repite la historia. Cada uno puede tener una visión distinta, igual o no, de los hechos históricos. Pero lo que yo quiero que la gente recuerde, o por lo menos los que lo vivimos en la época del 2001, a De la Rúa le hicieron un golpe de Estado. ¿Mm? Totalmente. Y quienes estuvieron atrás del golpe de Estado son los que hoy dicen que va a haber un golpe de Estado. ¿Sí? A mí lo que me parece es, primero, y me hago cargo de lo que digo, nosotros no vivimos en una democracia hace mucho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivimos, y entiéndase lo que voy a decir, en una oligarquía. Y vivimos en una oligarquía porque la que nos gobierna hoy es una clase, que es la clase política. Tal cual. No una clase mejor, una clase política. Esta clase política se perpetúa en el poder y cuando no pueden gobernar ellos, gobiernan sus hijos. No hace falta que dé ejemplos. La gente solo se da cuenta y saca sus propias conclusiones. Y no solamente gobiernan sus hijos en el sistema político tradicional, entiéndase poder ejecutivo, legislativo, sino que también en gremios se perpetúan. Entonces, digo que, y yo le digo a mis alumnos muchas veces que nosotros vivimos en una oligarquía porque quienes nos gobiernan es una clase política, y como clase política actúan cooperativamente y corporativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora se plantea el tema de, bueno, de los dichos de un expresidente, y me parece que también él supuestamente dijo que se fue de Boca. Yo lo estuve escuchando para refrescar un poquitito la memoria antes de esta entrevista, y lo que se me viene a la mente es, si se te va de Boca, ¿cuántas cosas más se te van de Boca? Digo, uno tiene que tener mucho cuidado porque en estos momentos la gente tiene que tener paz. Digo, ¿por qué? Porque estamos atravesando un periodo excepcional en la historia de la humanidad, en donde el planeta entero está viviendo las mismas situaciones una y otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia nos atraviesa a todos. La pandemia no toca a algunos sí y a otros no. Que unos quieran hacerse cargo y otros no, es un tema aparte. Son, como decía mi papá, son 5 pesos aparte.
pero todos atravesamos la pandemia, todos, en los pueblos grandes o en las grandes metrópolis, se vive la misma situación. Entonces, lo peligroso de todo esto es que alguien venga, supuestamente con más información que la que puede decir, a plantear que es probable que no llegue, es tal vez... No, 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 no. A ver, nosotros tenemos que asegurarnos por todos los medios posibles que los gobiernos terminen sus mandatos. Puertas Tal adentro, cual. porque si no, no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una oligarquía. No importa que a mí no me guste o me encante el gobierno de tal o cual, tiene que terminar. Y señores, si a nosotros como pueblo no nos gusta que gobierne tal o cual, existe la posibilidad de, a través de la Constitución Nacional, pedir una nueva elección, convocar a un plebiscito que un partido Totalmente. opositor junte las firmas que tenga que juntar y convoque elecciones para pedir que esta persona se retire del gobierno, democráticamente, constitucionalmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos diputados que no cumplen con la edad requerida para poder ser diputados y miramos para otro lado, haciéndonos cuenta que no pasa. Se le exige al presidente que presente un informe que se exige en la Constitución Nacional y el presidente mira para otro Se lado. niega. Entonces, cuando no se Hoy leía respeta la sobre Carta Macri, Magna, ¿cómo? que hoy ¿Decías, leía Nico? sobre eso, no, no, que hoy leía sobre que el presidente se había negado a dar los informes que se le había requerido, y a mí me parece a mí me parece que ya llega un momento donde vos no sabés si, y perdón de la palabra, ¿no? Te están boludeando, no les importa, eh, son intocables porque Por eso en digo su lo de la momento cuando oligarquía. Cristina Fernández estuvo presa, cuando incluso ahora, digamos, están por enjuiciar a Macri, ahí le están haciendo seguimientos judiciales a Macri y el tipo está en Francia, digamos. Con esto quiero dejar en claro que yo no soy ni del frente de todos, ni del PRO, o sea, no me interesa. Como dijo el Dipi, mi amigo el Dipi, yo soy del que trabaja, del que se levanta todos los días temprano para ir a laburar, que lleva el pan dignamente a la casa. Después quien gobierne, digamos, como vos decías, te puede gustar o no, y como decía un periodista independiente, querían mierda, y bueno, acá está, cómanla, porque, y ahora hay que bancársela los 4 años que vienen. Yo, digamos, estoy totalmente en contra de que se haga un golpe de Estado y se atente contra la democracia. Pero bueno, en definitiva, todos sabemos como vos decías, es una oligarquía donde gobiernan los políticos, donde es todo, ellos tienen los mejores salarios, ellos tienen las mejores comodidades, y la gente de a pie, vos, yo, que estamos trabajando como podemos, nos estamos muriendo de hambre y tenemos que ajustarnos nosotros, y ellos cuando se ajustan. A ver, que el político se ajuste no va a ser ningún cambio en la economía argentina, pero al menos es una muestra de que te importa y de que te pones en el zapato del otro. Y no lo hacen. Entonces creo que eso también causa mucha indignación a la gente. Y ahora con este tema de la reforma judicial, vimos acampadas ahí afuera del Congreso, se quedaron haciendo una vigilia toda la noche y hoy siguen ahí. Si con esto no, o sea, entiéndase como desde el punto de vista del político, si el político no toma dimensión de lo que está pasando, entonces, ¿qué está observando? ¿Qué programa de televisión está mirando? ¿Vos qué me podés decir de esto, Fede? Mira, yo creo, te voy a decir lo que digo siempre al respecto de la clase política. El problema no lo tienen los políticos, el problema lo tenemos nosotros como ciudadanos. Y ojo que yo no soy de la idea de que se vayan todos, pero yo creo que la responsabilidad es nuestra, porque en definitiva hay un contrato que se llama voto, que es una obligación, no es algo que yo puedo optar o no hacer, sino que es obligatorio que lo haga, donde yo le digo al ciudadano X, quiero que usted me represente en poder legislativo, poder... Jueces nosotros no elegimos. Entonces, ¿yo qué es lo Claro.
lo que hago? Yo le estoy diciendo a esa persona que tiene que representarme. ¿Sí? Yo te voto a vos, Nicolás, para que vos me representes en determinado poder del Estado. Pero resulta que vos, de buenas a primeras, decidís no representarme. ¿Qué quiero decir con no representarme? Decidís que ya no vas a cumplir lo que me prometiste y que encima hasta te vas a cambiar de partido político. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ese contrato está quebrado, está violado por una de las dos partes. Y cuando una de las dos partes no cumple con el contrato queda sin efecto. Por ende, esa representatividad queda sin efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el político que decide cambiar, porque tiene todo su derecho de cambiar de orientación política, de cambiar de ideas, de pensar de otra manera, debe automáticamente presentar su renuncia porque no fue votado para hacer lo que ahora quiere hacer, sino para Pero cumplir acá no es. lo que prometió. Entonces, volviendo a la idea, el problema no lo tiene el político, el problema lo tenemos nosotros, porque somos nosotros los Claro. que nos quedamos, vuelvo a utilizar la analogía, mirando para otro lado. Entonces yo miro para otro lado, como fulanito de tal ahora no hace lo que dice que tenía que hacer. O menganita de cual termina cambiando de partido político. Vivimos en un estado de derecho. Si yo vivo en un estado de derecho, tengo que cumplir lo que acordé con el electorado. Para eso me votaron. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que la responsabilidad es nuestra. Los políticos representan, vivimos en una república representativa, republicana y federal. Si no se cumple que es república, ¿por qué? Porque no hay división de poderes, y no hay división de Claro. poderes hace mucho. No vivimos en una representatividad real porque agarran el documento de fulano y lo hacen votar y encima los que votamos con convicción a tal o cual candidato no nos representan después porque terminan transando políticamente. Y federal nunca fue. Yo siempre me río cuando tenía que exponer sobre el tema de la cuestión federal, siempre decía que nuestra república lo que menos tiene es de federal, porque está todo concentrado en Buenos Aires. O sea, Hoy vivimos... antes de hacer el vivo te decía que te iba a preguntar sobre eso. ¿En algún momento Argentina fue federal en algún momento? Vos como profesor de Mira, historia. yo sé que con esto me voy a ganar algunas personas que no piensen como yo y es lo que más me divierte, gente que no piensa como yo, porque puedo Es la aprender de ellos. diversidad. Yo creo que el único que realmente fue federal fue Urquiza y lo tildaban de Urquiza. unitario. Gracias a que Sí. Urquiza le ganó a Rosas, nosotros tenemos una constitución. No nos olvidemos que Rosas tenía la suma del poder público. Claro. Era lo más parecido a un monarca absoluto en pleno siglo XIX. Entonces, Por eso estaba la disputa con Peñalosa. Eran dos caudillos de la misma línea, pero tenían esa disputa por la cuestión ideológica, bueno, ¿qué de manejarse, pasó? digamos. ¿Qué pasó? Urquiza, un hombre de avanzada, las personas que hayan conocido la residencia de Urquiza, el Palacio de Urquiza, se van a dar cuenta que el hombre era un tipo de avanzada solamente por cómo decidía vivir, ¿sí? O sea, Con agua caliente. bueno, ya ahí tenés una idea, ¿no? Pero el que hizo, él fue el que generó las condiciones para una constitucionalidad. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿alguna vez fuimos federales? Yo creo que es como todo. Lamentablemente, no, y es un pensamiento rector para mí esto, creo que nosotros como ciudadanos nunca fuimos ciudadanos. Qué fuerte. Si vos sos ciudadano, vos tenés que por lo menos ir a votar.
por lo menos decirle al que te está gobernando, no me gusta cómo gobernas, democráticamente. ¿Sí? Yo tengo que venir con la Constitución Nacional y decir, por el artículo tal, tengo derecho a. Fin. Nadie puede decir que no es así. Ahora, en siglo XIX y principio del siglo XX, se trataba en las escuelas de homogeneizar a la gente para que entraran italianos, polacos, españoles y salgan argentinos. Claro, Hoy la no se enseña la argentinización. Constitución Nacional. Hoy la gente sale de la escuela sin conocer la Constitución. Vuelvo, no tenemos más ciudadanos, tenemos habitantes, que no es lo mismo. Claro, Entonces, a mí también me han preguntado lo que tantas veces te preguntan a vos y que vos haces, ¿por qué no te metes en política? Y yo siempre respondo por claro. dos razones. La primera, yo no transo. Puedo negociar, pero no transar. Yo no estoy dispuesto a recibir una coima o dejar que otro se reciba una coima. Dinero que no es mío y que no es del otro y que se lo lleve para hacer tal o cual obra. No lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Y la segunda, porque tengo una familia. Y yo no estoy dispuesto a que amenacen o a tener que vivir con miedo por pensar distinto. Entonces, participo desde las aulas, participo en estos espacios, genero dentro de lo que yo puedo una opinión y después cada uno reflexionará sobre el tema. Ese por ahora es mi espacio. Vos me podrás decir, pero ¿tenés miedo? No, no tengo miedo. Veo la realidad. Veo cómo Claro. personas que eran honestas o que por lo menos parecían ser honestas tienen que terminar transando para obtener tal o cual obra pública, para poder ampliar un hospital municipal, y te das cuenta de que la política se los come, los aliena. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. ¿Vos querés formar parte de la clase dirigente? La casta dirigente. Y tenés que pensar y hacer La como casa. nosotros. Tenés que dejar de ser quien sos para poder ser lo que ellos quieren y que vos puedas gobernar y que no te hagan un golpe de Estado. O que no te salgan a las calles con cacerolazos a decir que vos sos tal o cual cosa y que inventen cosas tuyas simplemente porque pensás Bueno, pero distinto. digamos, en este caso el presidente de la República, él mismo, antes de asumir, pidió que si él se desviaba del camino de lo que había prometido, la gente se manifestara. Eso está pasando y él sale después a responderle a la gente diciendo, no me van a doblegar, hermano, estamos haciendo lo que vos pediste, que nos Bueno, manifestemos ante el error, ante los problemas que vos ahí estás teniendo. está, Y ahí es Nico. lo que vos decías antes. Ahí está. ¿Qué pasa con ese político que dice una cosa y después no? Supongamos que no la puede cumplir. Vamos a poner el caso actual. El doctor Fernández llega al gobierno prometiendo algo. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es el plan económico? ¿Cómo va a hacer frente a No la vamos a crisis? revelar nuestra carta, dijo. Después, ¿hay una autocrítica real? Porque yo puedo caretearla y decir, no, bueno, pero hay una autocrítica real de decir, me equivoqué, estoy haciendo las cosas mal, porque acá la discusión que se plantea y leyendo lo que escriben las personas que están conectadas, plantean el tema de los bares, que no hay distanciamiento. La pregunta que yo hago es, ¿existe esta dicotomía entre la economía y la salud? ¿O es algo más que yo estoy creando para generar más grieta, separar aguas? No tengo por qué elegir entre una cosa y la otra, no es un o, es Tal cual. un y. Es economía Claro, no, y tal cual. salud. Claro. Entonces, yo tengo que dejar que los bares funcionen. Y sí, porque la realidad es que si yo no tengo empresas, el país se va a la quiebra. Y de hecho el país está, para mi criterio, en una situación peor a la del 2001. Sí, Peor. tal cual. Y Ahora, encima seguimos privatizando, haciendo públicos los servicios privados. pero volvemos sobre lo mismo. Pero a ver, y yo lo que voy a decir a lo mejor puede sonar fuerte. Cuando a mí me preguntan qué pienso de el presidente y la vicepresidente, digo que no hubo
presidencia más peronista que la de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Y porque Perón era un populista de derecha. Cristina es una populista que quiere aparentar ser de izquierda, pero le encanta vivir como la derecha. ¿Sí? Entonces, está repitiendo el patrón peronista. Son peronistas. Sí, tal cual. Entonces, el tema es, bárbaro, ¿qué fue un voto castigo? No lo sabremos nunca. La cuestión es, nosotros votando elegimos, listo, ganó el modelo peronista. Sabíamos que íbamos a volver un populismo después de un neocapitalismo gobernando un empresario como era Mauricio Macri. A ver, Mauricio Macri era un capitalista, un neocapitalista, una persona que iba a decir, a mí los números me tienen que cerrar. Si a mí los números no me cierran, no está bien. Listo. Después te Yo dicen, no, creo que pero Macri terminó fue, endeudando más a la Argentina de lo que... El tipo, lo que decía yo el creo que tipo con Macri fue respeto, de centro en cuestión económica terminó, o sea, haciendo casi lo mismo que el kirchnerismo. Yo no le he notado diferencias en cuanto a lo económico. Este, los planes sociales aumentaron, de hecho, en el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, dicho sea de paso, fue un desastre. Fue un desastre. Ahora, que los tipos vinieron a hacer lo que hicieron, eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. Pero yo difiero ahí en lo que vos dijiste de que fue neocapitalista. Para mí no, para mí fue un progresismo cultural y económico, kirchnerismo de buenos modales, sin ningún tipo de miramientos diferentes a lo que fue en realidad el kirchnerismo. Entonces, pero ha pensá tenido en sus esto, pequeñas cosas. Nico, pero pensá en esto. ¿Quién fue el primer presidente que fue recibido en la Casa Blanca cuando asumió Trump? Macri. Sí, pero ahí ya hay una historia, sí, pero hay una historia detrás de eso, digamos, eran amigos con Pero el nada se padre, digamos. maneja, pero Nico, nada se maneja en esos ámbitos si no hay una cuestión económica atrás. Nos tenemos que desengañar. Seguro. A ver, el Hay, debate del aborto, justo que lo veo a Gustavo Volpe, gran dirigente pro vida, que le mando muchos abrazos, el debate del aborto claramente fue entre una cortina de humo y un sinfín de inversiones internacionales para poder, digamos, promover todo lo que fue la campaña del aborto. Por eso también digo que el macrismo fue en cuestión un progresismo, digamos, y lo que fue también las líneas de educación sexual con perspectiva de género, muchas cuestiones relacionadas al progresismo que han tenido inversiones internacionales, eso es cierto. Digamos, vos vas a los reportes financieros de la Plan Parenthood y ahí aparece la plata, cuánta plata se inyectó en la Argentina para financiar estos movimientos. Eh, y ahora, digamos, yo entiendo, el debate del aborto es algo que a los políticos les sirve absolutamente para, digamos, tapar absolutamente todo. Y la carta que no, y no es la carta que está jugando Fernández, porque todavía le queda tiempo. Y eso es lo que a mí me preocupa de cara a las cuestiones económicas y a las cuestiones sociales que se van a venir adentrando, porque el progresismo cultural sigue avanzando, y bueno, ahí es donde se determina, digamos, también de qué lado de la vereda está la gente. Yo hoy creo que la gente está muy cansada, muy enojada, muy fastidiada. Coincido con vos con eso de que el gobierno más leal a la doctrina peronista fue el de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo el último, donde, digamos, lo único que le faltó hacer fue mandar a hacerse una marcha. Eso fue lo único que le faltó pero hacer, yo que se lo hizo Perón, pero te voy a hacer una observación que creo que fue lo más triste. En el gobierno de Perón, yo te ayudaba a vos y no te daba plata. Te daba una máquina de coser, te daba todo como para que vos puedas trabajar. Entonces, generaba el plusvalor del trabajo. Entonces, lo que a mí me costaba por un lado la máquina de coser, y yo te la daba a vos, terminaba siendo amortizado con lo que vos trabajás porque ingresás dinero en la economía.
El problema es que si yo le doy plata a la gente, no la ayudo, la hago más pobre y la hago dependiente de lo que Claro. yo quiero. Entonces, seguime votando para que te siga dando plata. La pregunta es, ¿un país se puede sostener de planes sociales donde trabajan algunos y otros son sostenidos? No, porque lo No, único que hace que la economía funcione es que la población en edad laboralmente activa trabaje. A mí no me sirve tener una persona en la casa que ya son dos generaciones que no trabajan, que no tienen la cultura del trabajo. Entonces, si vos a esa persona le decís, mire, yo no le voy a dar más un plan social, usted está cobrando, supongamos, 10.000 pesos, y yo lo que voy a hacer es, le voy a mantener todas las condiciones de lo que tenga que ver con lo asistencial en cuanto a la asignación universal por hijo y demás, pero le voy a pagar 20, pero usted va a tener que trabajar. Yo le voy a pagar 20, pero usted tiene que trabajar. No puedo seguirle dando 10.000 pesos sin que usted trabaje. Cuando se trató de generar este pseudo proceso de el mal llamado estado de bienestar en la Argentina en la estado década de del... malestar. ¿Cómo? El estado de malestar debería llamarse. El estado de bienestar lo que busca es fundamentalmente que el Estado se haga cargo de generar fuentes de trabajo, aumentando la obra pública. Supuestamente eso fue lo que se hizo durante 12 años, los 12 años anteriores al macrismo. ¿Dónde están las obras? Perón lo que hacía, y me cito en la zona de Punilla donde vivo yo, Perón lo que hacía era construía, ¿y qué construyó? El Hospital Santa María y el Hospital Funes. Hoy, por más que los quieras tirar abajo, no los podés tirar abajo. Están tan bien construidos que no los podés derrumbar. ¿Qué quiero decir con esto? Hicieron obras que permitieron que la gente diga, esto lo construyó Perón. Entonces, hacían obra pública para que perdurara, no habilitar un hospital de cartón y papel maché para que me sirva para cortar la cinta y cuando me doy vuelta se viene abajo. Entonces después lo vuelvo a inaugurar porque inauguro un nuevo hospital sobre lo que se Claro. vino abajo del otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que inauguraban varias veces el mismo hospital o que inauguraban un hospital y estaba vacío? Sí, o Alberto, que se cansó de inaugurar obras que ya había inaugurado Macri. Pero cualquiera, no importa el gobierno, lo que yo estoy tratando de decir es, si vos querés inyectar dinero a la economía, no podés tener solamente subsidios. Subsidiar a los jubilados que te ganan la mínima y que no les alcanza para vivir. Si mis padres tuvieran que vivir solos, no podrían vivir. No, tal cual. Entonces, ¿querés inyectar dinero? Deja de emitir billetes solamente y agarré y decir, bueno, muy bien, ojo, yo no soy ministro de Economía ni quisiera hacerlo jamás, porque no me interesa y aparte no tengo los conocimientos, sino sentido común. Digo, yo estoy emitiendo dinero, ¿cómo inyecto ese dinero en la economía? Y genera fuente de trabajo. Abrí una Claro. fábrica, Igualmente el Estado no se tiene que encargar de generar fuentes de trabajo. El Estado está para cumplir funciones. Lo que sí, lo que debería dejar de hacer el Estado es dejar de ahogar a las empresas con los impuestos. pero si Total, vos los no lo derechos del haces, tenés que trabajador. generar fuente de trabajo para que esa gente que está en mano ociosa, a ver, listo, el caso Vicentín, ahí tenés una prueba. Sí, Te lo querían apropiar, ¿para qué? ¿Para quedarse con qué? Y después llenarlo de empleados que no hicieran nada. Yo cuando estaba en Buenos claro. Aires en los 12 años del kirchnerismo, vos tenías pleno empleo, un estado gigantesco, pero de servicios, no de obras. Tenías dos personas que se encargaban de abrir y de cerrar las puertas del Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿De qué me sirve eso? Eso no sirve para nada. Vos lo que tenés que tener es personas que produzcan algo. Producción, no servicios. Porque el servicio, lo intangible, se consume en el mismo momento en que vos lo estás ofreciendo. Yo te ofrezco un servicio a vos y se terminó lo que estábamos consumiendo. No hay algo más. El tema es que acá, y es lo que han hecho los países, pensemos solamente en Alemania. ¿Por qué Claro. Alemania es la primera potencia hoy de la Comunidad Europea?
porque tiene industrias, porque generan producción, no servicios. Exacto. Entonces, si no hay producción, no hay exportación. Si no hay exportación, no tendrán los dólares que ahora tanto necesita este gobierno para que no se le dispare el dólar y que tenga la gente corridas bancarias. Entonces, están especulando, pero no tienen $2. ¿Por qué no hay dólares? Y porque no hay producción. Nosotros seguimos siendo, después de 2 siglos de existencia, un país que depende de lo agrícola-ganadera. Encima el gobierno ahoga el campo con el tema de los impuestos y demás. Porque no Entonces son tiene los otra únicos que forma de traen el sacar dólar dólares. No tiene y otra no, forma. es que es disfuncional, porque si vos ahogás a una empresa con el tema. Ahora, por ejemplo, a mí lo que me pareció un disparate durante la cuarentena, decían, te obligaba el Estado a que vos conserves a los empleados. Pero ¿y si no tenés producción, no podés abrir? ¿Cómo le pagás a los empleados? Mejor echalos. Pero Mejor más echarlo en vez gracioso de acomodar. aún, pero Nico, más gracioso aún, te ofrecen a vos un crédito a tasa cero y ¿quién lo paga? Porque vos me ofreces a mí un crédito por 200.000 pesos y yo no tengo trabajo, ¿cómo te lo pago? Claro, O claro, sea, las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar a la pandemia, de lo que hablábamos al principio, no había un plan, bueno, fue un desastre y propiamente dicho, yo no sé qué va a pasar ahora si se aprueba este proyecto que está tratando de aprobar, esta reforma que está tratando de aprobar el gobierno nacional. Que nosotros mira, acá, por yo eso, lo, tenemos para poder hablar, así que, ¿querés que ya nos metamos de lleno en lo que es la reforma un poquito? dale. Mira, a mí lo que más me sorprende del tema de la reforma, más allá de que para mí es anacrónica. ¿Qué quiero decir con anacrónica? No es en este momento cuando se tiene que hacer. Vos me preguntás, ¿se tiene que hacer? Sí, no ahora. No es ahora el momento. Más que nada, ¿por qué? Porque quieren crear 94 nuevos juzgados y 85 nuevas fiscalías. ¿Perdón? Y en la justicia federal penal porteña nada más, 23 nuevos juzgados. Pregunto, ¿quién paga eso? Nosotros. ¿De dónde sale ese dinero? De la maquinita, Los porque contribuyentes. no está ingresando dinero a las arcas del Estado. El Estado está en rojo. Y entonces, vuelvo a preguntar, el tema, olvidémonos las causas y cubrir a determinadas personas, eso ya cae de maduro, digamos. Pero lo que Claro, más me llama la obviamente, tal cual. atención a mí es, quieren agregar cargos públicos, políticos encima, porque son la Claro. dedocracia, ¿no? Acá hay Jueces y dedocracia, fiscales. no ni siquiera aristocracia. Ojalá hubiera una aristocracia, porque la aristocracia no es el gobierno de una clase, que es en la oligarquía, sino el gobierno de los mejores, o sea, los que mejores se han formado están gobernando, es otra cosa. Claro. Pero vos tenés esto, que quieren gastar millones de pesos que tendrían que estar hoy salvando la economía, como vos decís, de la pequeña y mediana empresa privada, o inyectarse con la producción de bienes. ¿Para qué? Para que yo pueda exportar, para que pueda autoabastecer el mercado interno y no tenga que comprar afuera, lo que en una época era la importación por sustitución de importaciones, sí, eso que durante mucho tiempo se trató de hacer, pero que siempre se dependía de afuera. Digo, ¿por qué quieren gastar esta cantidad? Olvidémonos de las causas. ¿Por qué quieren hacer esto ahora? Porque si vos lo que querés es que se salve tal o cual político, es la misma historia de siempre. La justicia se hace para el que tiene recursos y no para el que no lo tiene. El que roba una gallina va preso y el que se robó miles de millones de dólares tiene campos Claro. con testaferros. Y después nos preguntamos por qué se murió fulano de tal que tenía que testificar en la causa de cuál, digamos, es un chiste ya de mal gusto. Y el Claro. ciudadano, que debería ser ciudadano, el habitante, vamos a ponerlo así, El el habitante. habitante,
está resignado, y yo creo que eso es lo que ellos saben. Que el habitante argentino, el que nació y se crió en la Argentina, sabe que no hay justicia. No hay un acto de Claro. buena fe de justicia. Nico, a vos agarra una persona y te inicia una acción porque supuestamente vos fuiste en contra de su género. Ni siquiera hubo contacto. Te inician una causa, te ensucian, te arruinan la vida. ¿Vos tenés recursos para poder defenderte? No. No tengo ni recursos ni amparos legales. El Pero INADI no vos te está das a mi cuenta que favor. quieren hacer una justicia federal que al último que le va a llegar es a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es a nivel federal. Para los que no entienden un poquitito las cosas, Que la mayoría de las provincias ya han reformado cuestiones legales propias de las provincias. pero déjame que haga esta salvedad. Esto lo que se está haciendo, la unificación de fueros civiles y comerciales con los contenciosos administrativos, que es lo que se propone en el proyecto. Los fueros penales, unificar cámaras y fiscalías. Digo, me estoy macheteando para no olvidarme y no decir cualquier cosa. Pero No, yo también tengo algún machete por acá. lo que quiero decir es, este consejo consultivo de juristas que me hace acordar a los consejos consultivos que tenían los monarcas para que los asesoraran en otra cosa que después derivó en los ministros. Digo, ya tenés los ministros, ¿para qué querés un consejo consultivo? Tenés Claro. tenés las comisiones parlamentarias, ¿para qué querés algo más? Olvidémonos de eso, plata que sale del habitante de la Argentina. Lo triste de todo esto es que todo esto es a nivel federal. Si vos sufriste un delito, vos no vas a ir a la justicia federal, vas a ir a la justicia local, municipal Claro. o a lo sumo provincial. Pero muy difícilmente vas a caer en lo federal. Lo grave de esta situación es que esto no atañe al habitante común y corriente porque resuelve sus cuestiones en los fueros de primera y segunda instancia que son locales, no son federales. Entonces, queremos modificar una serie de cosas para una justicia que hoy el habitante no le va a ver gran diferencia y gastar millones de pesos en medio de una pandemia. Me parece que es anacrónico. ¿Se tiene que hacer? Sí, pero no ahora. Y no Esta es la esta. clave. No sé si esta es la clase de reforma que el país necesita hoy. Yo creo No. que la reforma que se tendría que ser, digamos, protegiendo al más vulnerable. Siempre partiendo del más vulnerable hacia el menos vulnerable, digamos. Pero esta reforma particularmente yo creo que es para salvaguardar todos los intereses de la casta política, como hablábamos al principio, y además que es innecesaria, digamos, desde el punto de vista de todos los asesores que tendrían estas personas, todos estos jueces, y además también, que no, como vos también decías, no es el momento, no dan los recursos económicos, el país se va por los aires, y no hay ni siquiera tampoco una idea como para poder, digamos, empezar a trabajar de esta forma para que se reactive la economía, para que el pozo social, porque esto no solamente, a ver, es económico el problema hoy, sí, es principalmente el más grave que se está acusando, pero también tenés todos los niveles de, digamos, con el encierro, la cuarentena, la falta de contacto, y no hablo del contacto de ir a tomar un mate a la plaza, sino del contacto humano. Digamos, la gente también se enferma por eso. Entonces, hay que Permitime que voy invertir más a... dinero también en un sistema de salud pública y no lo están Pero haciendo. Nico, lo Lo que poco que han no... invertido, lo han invertido. Lo que pasa es que ¿sabes cuál es el tema acá? Que acá no se está viendo, y lo dicen científicos como Facundo Manes, al Como cual Ginés yo seguro que no. realmente considero que deberían escuchar más de lo que lo escuchan, que él plantea que la sociedad se está enfermando.
¿A vos tal de qué cual. te sirve gobernar un pueblo enfermo psicológicamente? Un pueblo que no da más, porque esto es así. A ver, las personas en los pequeños pueblos o en las grandes metrópolis llevan un estilo de vida. Eso genera fatiga mental. El no poder oxigenarte. No te digo salir a tomar un café en el barrio de tu casa, porque eso no te oxigena. El hecho de poder, no digo tampoco vacacionar, porque ni plata para vacacionar la gente tiene, pero digo, el hecho de que no te restrinjan tanto, esté bien o esté mal, no estoy estableciendo un juicio de valores, estoy simplemente describiendo una situación real demostrada por científicos. Genera fatiga mental. La gente está cansada y ya no te alcanza ni siquiera a dormir 8 horas para reponerte porque mentalmente tu cabeza no da Claramente, para más. Entonces, ¿esto qué claramente. genera? Un colapso en la fibra social. ¿Por qué? Y porque la gente ya no rinde, tienen que hacer las cosas y no las pueden hacer. Los estudiantes no pueden estudiar porque están cansados, entonces en vez de dedicarle 1 hora al estudio le tienen que dedicar 2. Yo lo veo, yo me sigo capacitando y lo veo con mis compañeros que realmente no rinden. Tienen un plazo para presentar las cosas y no las presentan, ni hablar de mis alumnos. Entonces, yo me doy cuenta que ellos también están cansados. Entonces, uno como docente lo que tiene que hacer es tratar de generar recursos para que ellos no se sientan tan cansados, pero tienen que cumplir, tienen que Tal cual. presentar. Ni hablar la persona que está en atención al público, que encima se llevó el trabajo a la casa y que Sí, también la gente, vos agarrás la operadora telefónica, llamás para hablar con tal o cual empresa y resulta que te ladra el perro de al lado y la persona te tiene que decir, perdóname, estoy en mi casa y me está molestando el perro. Imaginémonos esto, o sea, todo se hizo desde otro lugar. Nadie estaba preparado para esta situación. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, en esas esferas, Nico, nada es al azar, esto está pensado. Están pensando las cosas con tiempo. Lamentablemente para mal, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos planes económicos desde el peronismo. No hay un tal cual. plan quinquenal, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, o sea, a largo plazo. Lo que se hace que es tratar de establecer un equilibrio para que la economía no se me desbande. Pero no hay una planificación a largo plazo. No hay un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad, no solo político, para decir, bueno, muy bien, ¿qué tipo de país queremos de acá a 20 años? Esto que tantas veces se habla del acuerdo de la Moncloa, ¿no? Que se hizo en España. Claro. Es tan difícil que las personas a las cuales nosotros les pagamos el sueldo de una vez por todas nos empiecen a representar y llegar a un acuerdo social donde nosotros decidimos qué país queremos de aquí en más, es tan difícil. Si los que nos tienen que representar nos desoyen, ojo, nos desoyen, no es que no nos oyen, nos desoyen. Claro. Digo, ¿para qué seguimos pagando el sueldo a una persona que no me representa? Y ojo, no estoy hablando de Tal, una anarquía, estoy hablando de no votarlos más. Y si no hay alternativa, votemos voto nulo. ¿Qué significa el voto nulo? Que no me lo pueden pero bueno, computar como un blanco, pero que no estoy votando a nadie. Entonces, si la sociedad votase nulo, tienen que presentarse nuevos candidatos. Entonces, les vamos quitando del lugar. Votamos nulo. exactamente. No me representa nadie. Entonces, hasta que no me represente nadie, nadie va a gobernar. Tienen que haber representantes válidos para la sociedad, para que yo no vote nulo, vote positivamente, vote por el ciudadano Nicolás Escabuso, vote por el ciudadano Federico Hollenberg. ¿Sí? Entonces, pero mientras tanto, si a mí no me representa, no tengo que votar al menos peor, o al No, que tal menos va cual. a robar, o al que Gran roba error que pero venimos hace. cometiendo. Vota nulo. Yo, lamentablemente, he votado nulo en las 2 últimas elecciones. Y me duele como ciudadano, no como habitante, como ciudadano, porque siento que la democracia se está perdiendo. Siento que la democracia en nuestro país
es cada vez más débil. Y eso es más peligroso que la pandemia. ¿Por qué? Porque vivimos la realidad que estamos viviendo. Vivimos gobiernos tras gobiernos, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, que no representan al pueblo. Gobiernos que no llegan a cumplir las mayorías coherentes, porque son gobiernos legales, pero no legítimos. No tienen Tal cual. legitimación del pueblo, y esto es peligroso. Exactamente. Y para Bueno, Fede, concluir, la verdad que... y para Dale. concluirte, Nico, y te cierro ya y te libero. Volviendo a la pregunta inicial sobre los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, ¿es alocado lo que él plantea? Para un sector de la sociedad no, es peligroso. Eso es el tema. Yo ruego a Dios que todos los gobiernos de nuestro país cumplan su mandato. Y si no, que sea por revocatoria del pueblo. Que el pueblo diga, no quiero que siga gobernando. No me representa. Entonces se convoca un Claro. plebiscito o se convoca los recursos y los resortes constitucionales para que tal o cual persona se tenga que ir. Y se terminó. En Cosquín se hizo una revocatoria para que el intendente que estaba gobernando se tuviera que ir. Se hicieron todos los resortes a nivel municipal, se convocó a un plebiscito y se destituyó al intendente. O sea que es viable, se puede hacer. Cuando los políticos vean que empiezan a convocarse este tipo de situaciones, la van a pensar dos veces. Y para mí, la clave estaría en que después de que dejen el mandato, deben tener una auditoría. Tenga el cargo que tenga. Y una auditoría de la oposición y de organismos de distintos sectores sociales que auditen y que muestren la documentación. Entonces, no va a haber más injustificaciones o estudios jurídicos que han facturado muy bien en los últimos años. ¿Sí? Tal cual. Porque yo no puedo pasar de tener una casa de un dormitorio a vivir en Puerto Madero y tener una colección de autos importados. Digo, ¿de dónde sale el dinero? No, pero lo que pasa es que yo soy un excelente empresario, un excelente profesional. Bueno, pasame el secreto porque sos mejor que Trump y Kiyosaki. Claro. En la Argentina hay eso, aparte. Y Fede, miramos para otro la verdad lado. que ha sido... Y miramos para otro lado. Eso es lo triste. Es cierto, es cierto. Bueno, la verdad que ha sido un placer poder hablar con vos como siempre, que hemos tenido charlas, cerveza mediante, asadito mediante, que han sido fabulosas. Esta no fue la excepción. A la distancia, por supuesto, pero la verdad que siempre es muy bueno poder escucharte y poder tener un diálogo con vos, que siempre me llevo cosas y aprendo muchísimo. Así que te agradezco un montonazo, te agradezco por haberte prendido de una hoy a la mañana cuando te escribí, por haberte leído ahí para poder estar al día. Así que bueno, de mil gracias. Y la gente que yo sabía que hoy no se iba a conectar mucha gente porque está el tema de la marcha, digamos, el horario también, entonces lo voy a subir a YouTube. Después yo te lo voy a pasar para que lo podamos difundir, porque la verdad que ha sido un intercambio muy interesante, muy interesante. Yo lo último que Me te gusta digo, bueno, la... agradecerte mucho, Nico, el espacio. Contás conmigo las veces que necesites. Y les dejo una reflexión. Yo siempre como docente tengo que dejar una reflexión final. Pensemos qué país nosotros queremos para nosotros, no para nuestros hijos solamente. Porque nuestras generaciones van a estar cimentadas sobre lo que nosotros les dejamos. Y nosotros tenemos que elegir en el día a día qué país queremos. Si queremos seguir siendo habitantes o empezar a ser ciudadanos. No nos podemos quejar de lo que lo hacen los políticos, porque somos nosotros quienes lo legitimamos con nuestra acción o con nuestra inacción. Tal cual. Fede, una cosita más te voy a decir, como para que lo pienses así y te dejo. Primero que nada, te felicito por la bandera de la diversidad que tenés ahí atrás. Esa es la única bandera de la diversidad que existe. Es la nuestra. No distingue sexo, no distingue género, no distingue raza ni religión. La única bandera de la diversidad que existe.
Y segundo, si en algún momento llegás a pensar en agarrar algún caminito ahí por la política, ya sabés que me voy para allá. Me voy a acompañarte un tiempito para Cosquín. Mirá, Pensalo, Nico, pensalo. si la propuesta es válida y el planteo y la gente es la correcta, yo no me cierro nada. Lo que el Señor disponga de mí, eso haré. Y la bandera la tengo siempre conmigo porque antes que nada soy argentino. Y yo, como le digo siempre Muy a mi bien, mujer, a mí me van a enterrar con la bandera porque yo amo mi patria. muy bien. Bueno, Fede, muchísimas gracias y saludos a la familia. Saludos a todos por allá, a Abrazo. los chicos, a tu señora. Y bueno, hasta pronto. ¿Eh? Hasta pronto. Dale. Nos vemos, Fede. Chao, Nico.